Nuevamente muchos saludos con todos ustedes, distinguidos estudiantes. Vamos a continuar ahora con la unidad número 2. En esta unidad realmente lo que nos preocupa o lo que nos trae consigo es la discusión entre lo que es el marco normativo, lo que significa la ciencia política y lo que es la policy o la política pública. ¿Por qué introduzco estos aspectos? Porque una vez que hemos entendido las diferencias entre la microeconomía, la macroeconomía, sabemos ya lo que significa el contexto económico, entendemos los mercados y sobre todo la ley de oferta y demanda, es interesante ya abordar la problemática genérica, la problemática realmente grande dentro de lo que significan los agregados macroeconómicos. Pero para poder llegar a los agregados macroeconómicos, hoy en día lo más importante es distinguir lo que significa la política. Y esta palabra en español básicamente tiene una sola acepción. Sin embargo, es muy interesante distinguir la política desde tres conceptos que en el idioma anglosajón, es decir, en el idioma inglés, están mucho más claros. Entender la diferencia entre la polity, la politics y la policy. Cuando estamos hablando de la polity, nos estamos refiriendo al marco institucional, es decir, las reglas formales e informales. Ustedes tienen un documento muy conocido de Douglass North en donde nos va a quedar mucho más clara la dinámica de la polity en esta cancha donde vamos a empezar a jugar o este marco normativo en donde estamos trabajando. El gran ejemplo del marco normativo de todos los países, inclusive del Ecuador, es el marco constitucional, pero también existen otros marcos normativos como por ejemplo el COTAD que regula los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Pero básicamente esta es la acepción conceptual importante. La segunda acepción conceptual es todo lo que respecta a la politics, que no es más obviamente que lo relacionado a la ciencia política, que nos está llevando a tomar las decisiones electorales, claro, obviamente, luego de tener todo un proceso ideológico para tener nuestros gobernantes. Entonces, básicamente esto es muy importante y esto en el rol de la actividad económica tradicional significa o tiene mucha tendencia a quienes están llegando a tomar las decisiones de liderazgo de gobierno. Entonces, básicamente va por ahí. Y la tercera, que es la que más está ligada a las decisiones, es decir, son todas aquellas decisiones que están orientadas a acciones y estas tratan de resolver problemas, es todo lo que se encamina a la policy, que en otra acepción es básicamente hablar de política pública, y en economía, en el entorno de los negocios, vamos a estar hablando en todo lo que respecta o lo que se relaciona a las decisiones para resolver los problemas que trae consigo, obviamente, todos los objetivos de política económica que estaremos estudiando. Entonces, si podemos unir las tres o vincular las tres, estamos hablando de un modelo sostenible, que no necesariamente es el desarrollo sostenible que lo veremos en la unidad 4, pero estamos hablando de un modelo de mediano y largo plazo en donde la economía realmente pueda coexistir. Pero para esto, o para que esto funcione, realmente tenemos luego que identificar la gran diferencia entre el objetivo de política pública y el fin. Pero también es interesante que ustedes entiendan que cuando nos referimos a política pública, no solamente nos referimos a política económica, también podemos tener política externa o también podemos tener política social. Pero nosotros en este módulo precisamente y en esta unidad abordaremos la diferencia que existe entre los objetivos y los fines de carácter económicos. Entonces, para nosotros distinguir esto es muy interesante entender un circuito mínimo, que el fin en sí mismo puede ser el horizonte por el cual una sociedad trabaja. Muchos hablan de que el fin puede ser la solidaridad, la paz, el desarrollo sostenible en sí mismo. Pero para conseguir estos fines debemos lograr los objetivos. Estos objetivos fueron los que nos trazamos ya en la unidad número 1 y que ahora los estamos puntualizando en la unidad número 2. Pero para que estos objetivos se puedan conseguir, necesitamos nosotros variables intermedias, es decir, a cuáles podemos modificar para conseguir estos objetivos, y para que estas variables existan tenemos instrumentos. Este es el canal.
El instrumento lo puede modificar el gobierno de turno a través de la policy, a través de las variables que tenemos en la economía para conseguir los objetivos, y con estos objetivos llegamos a conseguir o a lograr los fines económicos. Entonces, qué interesante lo que vamos a estudiar en esta unidad: entender básicamente el marco normativo, entender la diferencia o cómo se engancha con la ciencia política, entender la policy, que es la acción orientada obviamente basada en decisiones, para luego poder satisfacer la problemática mundial, entendiendo la diferencia entre fin y objetivo, y sobre todo entendiendo cómo desde los instrumentos podemos cubrir el círculo virtuoso de la política económica. Adelante, estoy seguro que estos conocimientos les va a servir muchísimo en este módulo en torno de los negocios.